Hoy celebramos la memoria de San Felipe Neri, un santo popular, ¿no? Hay otros santos que caen más, no caen tan bien. Este santo cae bien, es el santo de la alegría, el santo de la libertad interior. Además fue verdaderamente un santo muy libre, muy suyo y muy alegre. Pero él era contemporáneo de San Carlos Borromeo, de San Ignacio de Loyola, de San Camilo de Lelis, de San Pío V y de otros santos. Era contemporáneo y todos pasaban por Roma, ¿no? O vivían en Roma. De San Felipe Neri la primera cosa que llama la atención es su intensa vida mística. Piensen, él en la Pentecostés de 1554, él estaba rezando en las catacumbas de San Sebastián. A él le gustaba eso, irse de noche a una iglesia o a una catacumba y allí rezar. Y rezaba solo y quedaban la noche entera rezando. Y él estaba en una noche de oración y a una cierta altura sintió verdaderamente el don del Espíritu Santo, el corazón se le inflamó, el corazón se le quedó más grande, ¿no? Y se le inflamó de amor, y le quedó un calor tan grande que el calor le quedó toda la vida, a tal punto que él andaba con la sotana, y la sotana la llevaba abierta en el pecho porque él no aguantaba el calor que sentía dentro. Y en un cierto momento el Papa ordenó que todos los sacerdotes que cuando fuesen a confesar tenían que ponerse el sobrepelliz, que como ustedes saben es una especie, así para hablar, para poder explicar, una especie de alba corta, ¿no? Que llega hasta más o menos la cintura. Bueno, entonces el Papa ordena eso. Y él se va a hablar con el Papa para explicarle que si él no conseguía tener la sotana cerrada del calor, pues mucho menos iba a aguantar el sobrepelliz, que por favor que le dispensase. Y de hecho el Papa le dispensa. Tenía una grandísima, por eso una grandísima vida mística. Él, cuando llegaba la hora de la misa, fácilmente entraba en éxtasis. Entonces, cuando él se daba cuenta que iba a entrar en éxtasis, interrumpía la misa, se giraba y empezaba a hablar con la gente. Entonces usted imagínese, a una le preguntaba si había ido al mercado, a ver si se le pasaba un poco para después poder continuar la misa sin entrar en éxtasis, ¿no? Él era una persona así realmente libre, ¿no? Él no se ajustaba a esquemas. Nosotros imaginamos los santos que rezan, entran en éxtasis y después bajan y con humildad. No, él no quería entrar en éxtasis porque no quería que le viesen. Y él tenía, claro, fama de santidad en Roma. Y entonces una vez fueron un grupo de obispos polacos a encontrarlo. Él lo supo, que iban a venir, y entonces llamó a un religioso de su congregación, ¿no? Que él fundó, la congregación del oratorio, y él lo llama y le pide que le lea un libro que él siempre llevaba consigo. Era un libro de humor. Sí, era un santo con un libro de humor escrito por un sacerdote que contaba las historias de una persona, ¿no? Entonces él le pide que ese sacerdote que era de su congregación agarrase ese libro de humor y le empezase a leer historias. Entonces ese sacerdote empieza a leer las historias, él se empieza a morir de risa. En esto llegan los obispos polacos, lo ven así muriéndose de risa y dice, este es un loco, una persona que no tiene nada que ver, que de santo no tiene un pelo, y se cerraron la puerta y se fueron. Y bueno, San Felipe Neri con eso se escapó, ¿no? de que lo tomasen y lo considerasen como santo. Eso mismo él hacía con sus discípulos. También él les hacía, por ejemplo, quedaba mal en esa época. Hoy en día no es indiferente, pero en esa época
quedaba mal salir a pasear con el perro y teniendo el perro atado. Eso era como que, claro, estar a servicio del perro, ¿no? Entonces, para esa época eso era considerado mal, era considerado feo. Pero entonces tenía un perro y él hacía a que sus discípulos saliesen a pasear con el perro, ¿no? Para que entrasen en humildad, así como él entraba en humildad haciéndose pasar por tonto y loco, y pues él también hacía que los otros entrasen en humildad. Incluso tenía un discípulo que era un grandísimo historiador y él lo mandó a cocinar. Y entonces este discípulo suyo escribió en la cocina cocinero perpetuo. Y él, que era un gran especialista en la materia, pues recibía a los otros historiadores que venían a hablar con él, los recibía con el delantal puesto en la cocina, pues cortando las patatas, cocinando y tal, y dándole las explicaciones a los otros especialistas. ¿Dónde? En la cocina. Porque San Felipe Neri quería que las personas fuesen humildes. Después también, él fue ordenado sacerdote a un cierto momento y empezó su apostolado con las confesiones. Él confesaba mucho y la gente se le empezó a agolpar. Claro, todo el mundo va atrás de un santo, ¿no? Ven un santo, van atrás de él. Entonces la gente se le empezaba a ir, a pedirle consejos, él empezó a dar clases de formación, inclusive en su habitación, ¿no? Y a los hombres él incluso los recibía sentado en la cama y los confesaba allí. Él era una persona así, como decíamos, una persona libre. Y él, a una cierta altura, funda, ¿no?, el oratorio, que el oratorio... Hay una película que corre por ahí, que entonces lo ponen a San Felipe Neri, que él iba con los chicos de la calle, ¿no?, y que eran pobres. Y realmente San Felipe Neri, claro que hacía apostolado con todo el mundo, pero él principalmente hacía apostolado con aquellos jóvenes que venían de fuera de Roma, que ya estaban trabajaban en los bancos o trabajaban, porque él era de Florencia, ¿no? Entonces muchos jóvenes de Florencia que iban a trabajar a la banca florentina, que era muy famosa y muy prestigiosa en aquella época. Entonces él los iba allí y les daba formación también a jóvenes que trabajaban en los palacios de los cardenales. Entonces él también los recogía y los formaba, porque ellos tenían su trabajo y tenían su casa, y él los formaba. Todos los días eran 2 horas de charlas, dividido en 4 partes, media hora cada parte. Él no daba ninguna de esa formación, la daban sus colaboradores y él simplemente estaba allí animando. Y el oratorio, entonces, entre charla y charla, se cantaba, se rezaba, y la música llegó a ser excelente, llegó a tener un nivel excelente, y venían también de la Capilla Sistina, el coro de la Capilla Sistina venía con frecuencia, participaba del oratorio, y llegó a ser tan excelente que en el oratorio de San Felipe Neri se creó un nuevo género musical, el oratorio. Ustedes habrán escuchado el oratorio de Händel, el oratorio del Mesías, las 7 palabras de Schütz. Todo eso nace con San Felipe Neri en Roma. Es un santo, por lo tanto, de un gran nivel cultural. Él componía poesías, etcétera, pero sobre todo se supo rodear de gente muy culta y llevar a un gran nivel musical el apostolado que él hacía. Él hizo muchos milagros. Uno más famoso lo realizó a Paulo Máximo, que era una de la familia importante en Roma. Él hacía apostolado con todos, pobres, ricos. Y él ese chico quería confesarse, pero bueno, murió sin confesarse porque era una enfermedad cuando San Felipe Neri ya había muerto. Entonces San Felipe Neri se recoge en oración y a cierta altura lo empieza a llamar a gritos. Paulo como que se vuelve a la vida, se confiesa con San Felipe Neri y al final le pregunta:
¿Y tú quieres continuar viviendo o prefieres ir al paraíso? Este chico le responde que prefiere ir al paraíso y de hecho San Felipe Neri le dice, bueno, ve en paz y reza por mí. Y en ese momento el joven iba cerrando los ojos y murió. O sea, es una resurrección hecha por San Felipe Neri para confesar a una persona. Hay otro milagro muy interesante que es el de una señora que ya era el 10º hijo y bueno, se pasó mal después de haber dado a luz. Entonces San Felipe Neri se aproxima a su cama, le dice, bueno, pero tú estás dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, si Dios te quiere llevar, tú lo aceptas. La señora dijo que sí, claro, aceptaba la voluntad de Dios. Entonces él la confortó y tal. Cuando sale de la habitación le dice al marido, tenemos que rezar porque ella tiene que vivir, porque tú ¿cómo vas a hacer con 10 hijos? Y entonces él rezó, se puso a rezar a todo el mundo y de hecho la señora se curó. Por lo tanto era muy famoso. El mayor, además del oratorio, él inicia otro apostolado que son las visitas a las 7 iglesias, las 7 basílicas principales, la Basílica de San Pedro, del Vaticano, la Basílica de San Pablo extramuros, la Basílica de San Juan me vienen en italiano, San Juan y Laterano, San Juan de Letrán, la Basílica de San Lorenzo, la Basílica de Santa María la Mayor, la de Santa Cruz en Jerusalén, donde están muchísimas reliquias de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y la Basílica de San Sebastián. Y visitaba 7 basílicas, la visitaba durante el carnaval. ¿Por qué durante el carnaval? Porque durante el carnaval todos sabemos que se cometen una inmensidad de pecados, ¿no? Entonces él, para reparar esos pecados, para hacer penitencia por esos pecados, él hacía esas visitas. Esas visitas no las hacía solo, sino que llegó a estar acompañado por más de 6.000 personas. Piensen ustedes que en Roma, en aquella época, tenía 50.000 habitantes, entonces más del 10% de la población lo acompañaba a hacer esas 7 visitas a pie. A veces comenzaba un día y visitaban San Pedro, la Basílica de San Pedro del Vaticano, y después, el día siguiente, visitaba el resto o directamente visitaba todo durante un día. ¿Y por qué hacía 7 visitas? Hacía esas 7 visitas porque para recordar los 7 caminos, los 7 recorridos que hizo Jesús durante la Pasión. Los caminos eran de del cenáculo a Getsemaní, de Getsemaní a la casa de Anás, de la casa de Anás a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al palacio de Pilatos, del palacio de Pilatos al palacio de Herodes, del palacio de Herodes al palacio de Pilatos y finalmente del palacio de Pilatos al Calvario. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de San Felipe Neri? Aprendemos de San Felipe Neri que debemos ser siempre alegres, ¿no? Él decía, el demonio tiene miedo de las personas alegres, ¿no? Entonces debemos ser siempre alegres, aún cuando estamos en medio, entre grandes dificultades. ¿Qué más debemos aprender? Debemos aprender de la humildad. Podemos pasar por tontos, por locos, pero lo importante es servir a Dios. ¿Qué más debemos aprender de él? Que debemos hacer mucho y mucho apostolado. Ave María Purísima. Sin pecado.